El hombre sujeto a la ley. Hermanos, hablo con los que conocen la ley. ¿Ignoráis que la ley tiene autoridad sobre las personas solamente mientras viven? Porque la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras vive. Pero si su esposo muere, ella está libre de la ley del esposo. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, será llamada adúltera. Pero si su esposo muere, ella es libre de la ley, y si se une con otro esposo, no es adúltera. De manera semejante, vosotros también habéis muerto a la ley en la persona de Cristo, y han pasado a pertenecer a otro, el mismo que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por medio de la ley actuaban en nuestros miembros, a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, la ley, hemos sido liberados de la ley, para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no en lo antiguo de la letra, al castigo de muerte por el pecado, sino arrepentimiento y gracia. Mediante el mandamiento el pecado llegó a ser pecaminoso. ¿Qué, pues, diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión en el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, no hay pecado. Así que, yo vivía en un tiempo sin la ley. Pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. Y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida me resultó en muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley ciertamente es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera. Esto viene del pecado, y se ve mejor lo que es pecado cuando se vale de algo bueno, la ley, para producir en mí la muerte. Gracias a la ley, al mandamiento, el pecado de desobediencia deja ver toda la maldad que lleva en sí. La ley es espiritual. Yo soy carnal y no practico lo que quiero. Porque sabemos que la ley es espiritual. Pero yo soy hombre de carne y vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no practico lo que quiero. Al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. Y ya que hago lo que no quiero, no soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí, quiero decir en mi carne. De manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, quiero decir en mi carne. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, mi mente, espíritu, pero no el hacerlo a causa de la debilidad de mi cuerpo. Porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Lucha entre la ley interior, ley de Dios, y la ley de mis miembros, la carne. Por lo tanto, hay una ley cuando quiero hacer el bien. Aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi espíritu y paso a ser esclavo de esta ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En resumen, por mi conciencia me someto a la ley de Dios, mientras que por la carne sirvo a la ley del pecado. Romanos 7 de enero del 25. Los que viven para la carne piensan en las cosas de la carne. Los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne. Habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, muerte, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu.
Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, si abandonamos el deseo de pecar, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, no obstante el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, Él os dará vida. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir. Pero si por el Espíritu de Dios en vosotros hacéis morir las prácticas de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu de Dios mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Si somos hijos, también herederos. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó, en esperanza de que aun la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción, para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El Espíritu intercede por los santos según la voluntad de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque fuimos salvos con esperanza, pero una esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿quién sigue esperando lo que ya ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque como debiéramos orar, no lo sabemos. El Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles.